Gracias, profesor. Sales. Entonces, hoy toca laboratorio, vamos a hacer la segunda práctica. Esta segunda práctica va a ser con sockets de datagrama. Entonces, en la página del curso, en la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal prácticas, van a encontrar una práctica que aquí estoy sombreando en color azul, que dice práctica 2, batalla naval. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí. Y ahí, pues básicamente les da los requerimientos de lo que tienen que hacer. Ahorita dejen abrirla. Ustedes me imagino que de niños, bueno, de más niños todavía, llegaron a jugar algún videojuego, ya sea en su celular o en la computadora o en el navegador, uno que se llamaba Battleship o Batalla Naval, o Submarinos, tiene varios nombres. Está la película, profe, también de Battleship. Ah, pues también, ¿no? Ah, bueno, pero me imagino que sí más o menos tienen idea de lo que trata. Sí, profe. Sí. Bueno, de cualquier forma, aquí les estoy poniendo ya ahora sí que los requerimientos, los funcionales de lo que debe de hacer. Entonces, asumimos que se va a implementar una aplicación usando un modelo de comunicación cliente-servidor y lo van a implementar utilizando sockets de datagrama y la funcionalidad es la siguiente, ¿no? Entonces, va a haber dos jugadores, bueno, dos jugadores en el sentido de que un jugador va a ser el usuario de la aplicación y el otro jugador pues va a ser el CPU. Lo podríamos hacer jugador contra jugador, pero todavía no vemos hilos como para que ya estén interactuando cada uno de los dos clientes al mismo tiempo en el servidor. Entonces, por eso ahorita lo vamos a dejar nada más cliente contra CPU. Ya cuando veamos hilos, pues ya si quieren los retomamos. Entonces van a ser dos jugadores. Uno es el usuario que ejecute la aplicación cliente y el otro va a ser el CPU. Entonces, cada uno de los usuarios, bueno, cada uno de los jugadores, tanto el usuario como el CPU, van a tener dos tableros. Un tablero es el propio y otro tablero es el del contrario. En el tablero propio van a colocar sus barcos, sus navecitas ahí, ¿no? Que son las que se tienen que hundir. Y en el contrario es donde van a hacer sus disparos o sus movimientos, ¿no? Sus tiros. ¿Sí se entiende eso? Así como, por ejemplo, aquí, que tengo dos matrices. Realmente cada tablero va a ser una matriz de 10 por 10 filas por 10 columnas, ya sea que las numeren letras y números o números con números o letras con letras, como ustedes gusten, ¿no? Pero entonces se tiene el tablero propio, déjenme ponerles, ¿dónde está la flecha? El tablero propio, donde tú colocas tus barquitos o naves o como le quieras llamar, y el tablero donde vas a hacer los disparos, donde en teoría pues no vas a ver nada, ¿no? Nada hasta que empieces a disparar y ahí se va a ver reflejado si acertaste o fallaste tu tiro, tu disparo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, bueno, entonces continuando con la lógica del programa, entonces lo primero que van a hacer es generar, generar los dos tableros, ¿no? Un tablero de 10 por 10 es donde se colocan las piezas del usuario, bueno, del jugador 1 que es el usuario, y en el otro tablero, que es otra matriz de 10 por 10, se colocan los barcos del otro, en este caso lo de CPU. Pero cada uno va a manejar dos tableros, uno visible, que es el propio, y el otro que no se va a ver nada más que el resultado de los disparos que tú hagas, los disparos propios, ¿no? Para saber si le diste o no le diste al contrario. Entonces, en esa matriz se tienen que acomodar siete embarcaciones, 7 barquitos, ¿no? ¿Qué tipo de embarcaciones son? Aquí lo dice, va a ser un acorazado, y ese acorazado pues va a tener un tamaño de 4 celdas de la matriz, 4 celdas de largo. Ajá. Entonces, un gran acorazado, 2 cruceros, donde cada crucero tiene una longitud de 3 celdas de la matriz,
Vas a acomodar también 3 destructores, donde cada destructor tiene una longitud de 2 celdas de la matriz. Y un submarino, donde el submarino tiene un tamaño de 5 celdas de la matriz. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. ¿Sí? Ese acomodo tú lo vas a hacer a tu gusto, ya sea de manera horizontal, de manera vertical, cada embarcación. Entonces, ¿cómo va a ser la lógica? A la hora de que lo primero que vas a ejecutar va a ser la aplicación servidor. Esa aplicación servidor va a estar asociada a un puerto que tú vas a especificar. Una vez que corra el servidor, ese servidor lo que va a hacer es quedarse escuchando, ¿no? Va a ser un receive, va a recibir un datagrama, un solo datagrama. ¿Por qué? Porque ahorita, como no hemos visto hilos, ahorita lo tenemos hecho para que juegue con un solo usuario. Entonces, imagínate que tienes un servidor y se quieren conectar 3 o más clientes, pues el servidor solamente va a recibir al primero. ¿Sí se entiende? Por eso les decía, inicialmente va a ser un solo receive. Entonces, ahora ya hiciste un receive. Ese receive lo que va a contener es el identificador del jugador que va a jugar ese juego con él. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, del lado del cliente, ¿qué vas a hacer? Cuando corras la aplicación cliente, pues ya sea que le solicites al usuario la dirección y puerto del servidor con el que va a jugar, o a lo mejor ya lo tienes preestablecido. Como sea, le va a solicitar al usuario que ingrese su nick o su alias o su identificador de jugador, y eso es lo que le va a mandar al servidor. Entonces, cuando ese datagrama se reciba en el servidor, ¿qué va a tener el datagrama? Va a tener la dirección IP y el puerto de quién va a jugar con él, más el identificador del usuario. Va a tener esos 3 datos que va a guardar. ¿Sí queda claro? Profesor. ¿Sí? Ahora, como en el futuro cualquier otro cliente podría estar mandando datagramas, porque aquí no hay conexiones y al no haber conexiones ya habíamos visto que pues cualquiera puede mandar datagramas y el servidor los va a estar recibiendo, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuando vimos esa parte, cómo quedamos que se podía fijar la comunicación con un solo destino? Cuando vimos el método connect, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer, bueno, ya sea que ustedes hagan la validación con cada datagrama que reciban y solo aceptar los datagramas que provengan del jugador y los demás ignorarlos, o invocan el método connect o la función connect, depende cómo lo quieran programar, en qué lenguaje, y para establecer ese filtrado de datagramas, y solamente van a aceptar los datagramas que provengan de la dirección y puerto que corresponde con el jugador. Todos los demás se van a ignorar. ¿Sale? Ya con eso vas a tener la garantía de que el servidor solamente se va a estar comunicando con ese jugador. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, otra vez retomando, del lado del servidor, inicias el servicio, empiezas a escuchar, llega el datagrama del cliente. Cuando el usuario corra la aplicación cliente, pone su identificador de usuario, le da enter, en ese momento se va a mandar un datagrama con el ID de usuario, ese datagrama va a llegar al servidor. En ese momento el servidor va a saber qué dirección IP y qué clientes son los únicos que va a aceptar. El jugador que va a jugar la partida con el servidor, en ese momento el servidor le manda un acuse al cliente, haciéndole saber que ya puede comenzar a organizar sus barquitos en su mapa. Ajá. Que es lo que tenemos aquí en el punto 3, ¿no? Que dice aquí. Entonces, una vez que recibe el cliente ese mensaje, ese anuncio del servidor que dice que ya puede empezar a colocar sus mapas, pues ya se le va a mostrar
la matriz, la primer matriz de 10 por 10 al usuario para que vea su mapa y se le va a pedir que empiece a colocar cada embarcación. Acuérdense que tiene el acorazado, los dos cruceros, los 3 destructores, el submarino. Ajá. Entonces, uno por uno los va a ir colocando, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. ¿Cómo los van a colocar de manera vertical o de manera horizontal? La aplicación ustedes la pueden implementar ya sea con una interfaz gráfica de usuario o la pueden implementar en modo consola. Da igual, como sea, nada más lo importante es que muestre el tablero, ¿no? Entonces, si lo hacen en gráfico, pues a lo mejor hasta le pueden poner ahí GIFs que se carguen y todo. Si lo hacen en consola, pues a lo mejor con caracteres tratarían de identificar cada uno de los tipos de embarcaciones, ¿no? Y mostrar su matriz, como ustedes gusten. Entonces, para colocar las embarcaciones, a lo mejor se puede basar en las coordenadas de inicio y de fin de cada embarcación del usuario, y así ya la aplicación pues valida si está horizontal o verticalmente colocada. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces ya acabaste de colocar las embarcaciones. A la hora, mientras tú estás colocando las embarcaciones, pues el servidor también va a colocar, pero de manera aleatoria, sus propias embarcaciones, ¿no? También él tiene que colocar un acorazado, dos cruceros, 3 destructores y un submarino. Entonces, ¿cómo los va a colocar? Déjenme ponerles un ejemplo aquí. Imagínense que este es el tablero y son el servidor y van a empezar a colocar sus barcos, ¿no? Entonces vas a generar un aleatorio de la fila, un random de la fila, un random de la columna, y antes de colocar el barco, pues necesitas conocer la longitud del barco, ¿no? Para ver en qué orientación lo vas a poner. Imagínate que tu aleatorio de la fila te sale la A, tu aleatorio de la columna te sale el 10 aquí, entonces, y quieres poner el submarino, pues entonces esta sería la coordenada de inicio. Entonces, siguiendo la lógica, ¿en qué lógica van a colocar los barcos en el lado del servidor? Ya tienes el random de inicio. Ahora, siguiendo ese random de inicio, de la coordenada de inicio, tienes que verificar en el sentido de las manecillas del reloj para ver si cabe la embarcación. Entonces, partiendo de ahí, partirías primero a la derecha, a ver si caben en las siguientes 5 casillas, ¿no? Si están libres, porque ocupa 5 casillas el submarino, ¿no? Dices, no, no cabe. Entonces, ¿qué haces? Pues siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, el siguiente sentido que validaría sería hacia abajo. Entonces, partiendo de aquí, verificaría si las siguientes 5, 1, 2, 3, 4, 5, están libres. Si están libres, entonces lo pones así hacia abajo, en vertical. Si tampoco estuvieran libres, pues partes en el siguiente sentido, ¿no? Como si fuera una cruz. Entonces, ahora a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, pues también está libre, te lo puedes poner ahí. Y si estuviera ocupado, pues validas hacia arriba, ¿no? Y si también está ocupado, pues entonces calculas otro aleatorio. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces así tendría que colocar de manera aleatoria las embarcaciones el servidor. Te digo, las del usuario, pues el jugador las va a poner, ¿no? Las del cliente. Pero las del servidor así se van a colocar de manera aleatoria. Entonces, una vez que ya estén colocadas las embarcaciones de los dos jugadores, del CPU y del usuario, pues las del servidor rápido se van a colocar, rápido se calculan los aleatorios y las ponen. Lo más tardado pues, es el jugador que va a tener que ir poniendo las coordenadas donde van a estar sus embarcaciones. Entonces, cuando el usuario haya terminado de colocar sus barcos, pues va a avisar, ¿no? Va a avisarle al servidor que ya puede iniciar ahora sí la partida, empezar a hacer los tiros, los disparos. Entonces, en ese momento se va a dar un juego por turnos, que es lo que tenemos aquí en el punto 5, donde dice que se va a elegir de manera aleatoria cuál de los dos jugadores, ya sea el usuario o el CPU, es el que va a iniciar. Así como pudieras iniciar tú a jugar, puede que inicie el CPU primero, ¿no? Quien sea que se elija, eso lo pueden validar del lado del servidor o del lado del cliente, pues al final de cuentas nada más es calcular un random entre dos y lo que les dé pues, es el jugador que va a iniciar. Entonces, quien inicie va a tener derecho a hacer desde 1 hasta 3 disparos.
o 2 de 1 hasta 3 tiros. Ajá. Va a ser el primer tiro, va a dar la coordenada del tiro, coordenada X, Y o fila, columna, como le quieran decir. Entonces, imagínate que te toca a ti tirar y tú dices, pues yo voy a tirar en la coordenada, en la B3 y das la coordenada, se va a mandar esa coordenada por el socket hasta el otro extremo con quien estás jugando. Si eres el jugador usuario, pues él manda el dato al servidor. Si el servidor es el que hace el tiro, lo manda al cliente. ¿Sí queda claro? Lo mandas al otro jugador el tiro. Y el otro jugador va a validar si tuvo éxito su disparo o no. Asimismo, tú también localmente puedes validar si hubo o no éxito, ¿no? Entonces, si hubo éxito, pues a lo mejor aquí en el segundo mapa te va a pintar un tache, una crucecita para que tú sepas que sí pegó en algo, ¿no? Si no hubo éxito, pues a lo mejor no pinta nada o te pinta algún carácter especial o lo que tú quieras, para que sepas que fallaste. Si fallaste, en ese momento se le cede el turno al siguiente jugador. O sea, si tú fuiste el que tiraste, tu jugador, usuario, el siguiente turno ahora es del CPU. Si el que hizo el tiro y falló fue el CPU, el siguiente turno ahora eres tú. Si sí le acertaste a la hora de disparar, tienes un segundo tiro. Si también lo aciertas, tienes un tercer y último tiro. Y ya que pasaron tus 3 tiros como máximo, es el turno del otro jugador. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí queda claro más o menos? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces así se va a llevar la lógica por turnos de 1 a 3 tiros por jugador y así se la van a llevar. ¿Cuántas veces? Pues hasta que se hundan todos los barcos de uno de los dos jugadores. Entonces, cada que se haga un tiro y ese tiro haya sido acertado, se tiene que validar cuántos, pues dada la longitud de esa embarcación, si ya se cubrió en su totalidad con aciertos de disparos del contrario, y en ese momento cambia el estado de esa embarcación a hundido y se le debería de notificar al otro jugador, ¿no? Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, una pregunta. Dime. El segundo tablero es donde vamos a decir al contrario si ¿Verdad? acertó. Es decir, digamos que doy un tiro en A3, ¿no? Por ejemplo, en Ajá, el tablero azul. ajá, Entonces, del lado del servidor en A3 debe haber una palomita o algo así diciéndole que acertó a ajá, algo. exacto, exacto. Ok. Exacto. Entonces, imagínate que lo estuvieras haciendo gráfico. Pues en ese momento aquí cambias este GIF, tú podrías tener un GIF que está repartido en uno, dos, por ejemplo, para este caso en 5 pedazos. Tienes una imagen, la parte en 5 pedazos, cada pedazo lo cargas en un JLabel, en un label, en una etiqueta, y lo único que haces es modificar ese GIF de esa etiqueta en ese momento, ¿no? Si lo estás haciendo en modo consola, pues a lo mejor si es un submarino, pues pones puras 5 casillas con S de submarino, S. Y en el momento en el que den un tiro y le cae, y si le toque, en esa celda pones una X de que ya le impactó ahí. O sea, depende, además es la vista. Lo que importa más a mí es la lógica. En este caso, bueno, la comunicación y la lógica, ¿no? Ajá. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿sí se entiende la lógica de lo que van a hacer? Pues ahí irán surgiendo más problemas conforme lo vayamos haciendo. Sí, de eso se trata, que se ensucie. Y cualquier cosa que salga, pues ya ahí lo vamos checando. Dime, Pues, Roberto. yo sí tengo una duda y es que ahí tiene un cuadrito que tiene marcado como agua, pero en sí ¿qué es? Porque no es como que, bueno, es que, Bueno, esas ya son como las versiones, diferentes versiones que puede haber. En este caso no lo peles. Por ejemplo,
tú pudieras decir que aquí no podrías poner una embarcación a lo mejor que ocupara más de 2 cuadritos, por ejemplo aquí, porque tienes esta barrerita de aquí, ¿no? ¿Sale? O lo pudieras tomar así, o lo pudieras tomar, pues como que ahí no hay nada, simplemente, ¿no? Te digo, ahorita no nos importa tanto eso, lo que nos importa es pues la parte otra, ¿no? De estas cosas. Digo, si quieres lo puedes tomar como si fueran barreritas y ahí tendrías que validar que ahí no puedes colocar un barco, ¿no? En esa posición o algo que pase por esa posición porque está ocupado. Digo, si quieres lo puedes tomar así. Y en todo lo demás que esté vacío, pues sí. Vale, profesor. Y ¿Vale? otra pregunta, Dime. ¿hasta cuándo vamos a tener para entregar esta práctica? Pues como cuánto requerirán unas 2 semanas. Yo siento que este está más sencillo que la práctica 1, porque nada más es trabajar con cadenas y matrices. Bueno, cadenas y dos matrices. Sí, yo creo que con 2 semanas está bien. Sí. Y Sí. y ya, bueno, ya una vez que ya se hundieron todas las embarcaciones de un jugador, si es que se desea volver a jugar, lo que tendrían que hacer es en el socket quitar el filtro para que nuevamente el servidor pueda recibir datagramas de quien sea, ¿no? Entonces ahí usarían el disconnect. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sale. Pues entonces, si no hay dudas, se pueden descargar el documento de la página donde les dije, de aquí, de la liga. Ahí está sombreado ahí con azul. Lo descargan, lo leen, empiezan a vislumbrar. Pero lo primero es imaginárselo, ¿no? Ya si lo imaginan, lo pueden hacer. Y cualquier duda que vayan teniendo, con gusto lo checamos. Yo aquí voy a estar, ¿sale? Disculpe, profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Puede ponerla en la hoja de la práctica, Sí, por favor? Ahí en el tablero, ajá. hay unos números. Bueno, es que no recuerdo cómo se jugaba cuando era más niño, pero no recuerdo si esos números son relevantes, los que están tanto a la derecha como los que están abajo, porque veo que no están en orden, si son relevantes para las coordenadas, el 1, 5, 1, 0, 4. No, ahorita no los peles. Digo, ahorita nada más nos vamos a quedar con ahorita nada más, lo único que vamos a considerar es que ahorita vamos a implementar la versión más sencilla de todas. Lo único que me importa es que trabajen con los sockets. Ok, Entonces realmente este es el pretexto para que trabajen con los sockets, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer la versión más simple de todas. Entonces ni siquiera vamos a considerar cuestiones así adicionales como estos, ¿no? Nada más considera los índices de las columnas, los índices de las filas y hasta ahí, ahorita. ¿Sale? ok, gracias. Sí. Profe, había mencionado que no es forzoso una interfaz, ¿verdad? No, lo pueden hacer interfaz gráfica o en consola, como ustedes gusten. El chiste es que se entienda los dos tableros, ¿no? Que se visualicen. Vale. Tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Bueno, entonces traten de empezar a hacerlo y ahorita que empiecen a hacerlo van a ver que les van a salir algunas dudas y las empezamos a checar. Vale, profesor. Gracias. Ujú.
Profesor, una pregunta. Dime. ¿Los tiros del servidor también son aleatorios o alguien tiene que estar controlándolos? Ah, los tiros que tú hagas, pues tú los decides. Los tiros que haga el servidor van a ser pseudo aleatorios. ¿Por qué pseudo aleatorios? El primer disparo sí va a ser aleatorio, la X y la Y o la fila y la columna. Pero si en ese momento acierta, pues ahí ya tendrías que implementar una lógica, ya sea que igual en el sentido del reloj o al contrario del sentido del reloj, o ya sea para seguirse al siguiente disparo a la derecha o hacia abajo o hacia arriba o hacia la izquierda, ¿no? Ahí ya depende la lógica que tú le quieras implementar, pero que no sea totalmente aleatoria. Es decir, que, por ejemplo, en el segundo tiro tampoco acierta. Entonces elige otra posición aleatoria. Y en esa aleatoria sí acertó con algo. Entonces ahí es donde se le quita lo aleatorio, entre comillas, y empieza a tener como una lógica distinta. No, o sea, yo me refiero en la lógica. Imagínate, les dije que ustedes tienen hasta 3 disparos, siempre y cuando acierten los otros 2. En el momento en el que tú falles el primer disparo, se pasa el turno al otro jugador. Ajá. Haces el primer disparo y fallas. En ese momento cambia el turno para el otro jugador. Si hubieras hecho el disparo y aciertas, entonces tienes derecho a un segundo disparo. Si también lo aciertas, tienes derecho a un tercer disparo. Pero en el momento en el que falles el primero de los 3 tiros, cambia el turno al otro jugador. Ujú. Por eso, Ok. por eso les decía, el primer disparo del servidor, pues iba a ser aleatorio, pero ya dependiendo de si le atina o no le atina, pues sería otro primer disparo en el siguiente turno. En ese turno ya no seguiría disparando. Si sí le acierta, ahí ya implementas una lógica, ¿no? Ah, pues puede estar abajo, puede estar a la derecha, puede estar arriba, puede estar a la izquierda. Ajá. Ok, pero digamos que el primer tiro no acierta, entonces le toca al otro. Y Ajá. regresa al servidor, entonces vuelve a generar un tiro aleatorio. No, Se queda. bueno, ahí lo que podrías hacer sería guardar la referencia de la última vez que acertó, y ahí ya sea que dispares a su derecha, o hacia abajo, o arriba, o a la izquierda. Ok, ya, gracias, profesor. Sí. Disculpe, profesor. Entonces, si entendí bien eso de los disparos, cuando, por ejemplo, acierte, entonces ya no va a generar como tal números aleatorios, sino que va a ser en en una vecindad cercana donde sí estaba la nave. Ajá. Pues sí, porque si no se va a hacer eterno ahí el juego con del lado del servidor, ¿no? Bueno, es que también pensaba que, por ejemplo, si no le atinaba, pues ya descartar esa casilla, ¿no? Para que Ah, no bueno, sí. volviera a elegir. Que ustedes le quieran implementar. Insisto, podrías generar, así como dices, una vecindad de los cuadritos que rodean al último acierto que tuviste y probar en esos. Un aleatorio Vale, solo de de esa vecindad que rodea al último acierto, ¿no? Además, déjenles pongo un ejemplo. Imagínense que, ¿dónde está? Aquí. Imagínense que haces un disparo y le diste aquí. Hiciste un segundo disparo y le diste aquí. Entonces ya cambió el turno al otro jugador, ¿no? Entonces tira el otro jugador, ya sea que en el momento en el que el otro falla, regresa otra vez el servidor. Entonces, en ese momento podrías tú generar una vecindad de un cuadrito o de una celda alrededor de donde fue tu último acierto. Tu último acierto fue aquí. Entonces ya podrías hacer un random de esta zona. Uno más, uno menos, y ya. Ajá. Ok, profesor. Gracias. Para que quede un poquito más acotado. ¿Sale?
Disculpe, profesor, una pregunta. Dime. Entonces tienen que ver dos pantallas, digo, Dos dos tableros, tableros, dos matrices, ajá, uno para mis barcos y otro que me indique cómo donde van estás mis tiras, tirando. ¿no? Ajá, Ok, exacto. ok. Vayas. Sí.
Oiga, profe, una pregunta. Yo, Este es un poquito fuera de la clase. ¿Sabe algo si vamos a regresar o solo fue... yo lo único que he leído es que las únicas dos escuelas que regresaron fueron la Boca 3, la Estanislao Ramírez Ruiz y la Isime Azcapotzalco, me parece. Pero no se sabe nada de la ESCOM? Es lo único que yo leí Ok. y están como prueba. ¿Ves? Sí, pero no nos han dicho nada. Oficialmente está hasta enero, hasta ahorita, ¿no? Pues mira, con que tú me ayudes haciendo el algoritmo que mande los datos con datagrama, si quieres yo me aviento la parte de la interfaz, o sea que lo maneje del lado de la interfaz lo que le manden. Bueno, va. Ah, está prendido. Perdón.
muchachos? No, profesor, por ¿No? ahora. Bueno, entonces si quieren, hoy le dejamos ahí y le seguimos la clase que viene, ya le avanzamos más